TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Pues ya ahorita la mujer se está superando un poco, hasta creo un poco más que el hombre. Se le está dando ahorita más ya preferencia a la mujer, sin embargo, los hombres igual también cuentan. No es que no pelee por la igualdad de la mujer, sino que hay que ser parejos, como hay día del festejo de la mujer, el día de la mujer, yo creo que también debemos de considerar al hombre. Los rezagos en la ley hacia la mujer no han cambiado. En muchas cosas a la mujer la siguen haciendo menos, en trabajos, a pesar de que tengan la misma capacidad que un hombre, por ser mujeres no las tratan igual. Pues sí, se ha evolucionado, ya hasta muchas veces nos superan. Ahora las mujeres tenemos más oportunidades en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Ahora ya las mujeres quieren hacer el papel del hombre. Pues sí, se ha ido evolucionando, pero siento que también se ha desviado mucho. Han confundido como que la igualdad se ha derivado en muchas cosas, como que sí, yo soy mujer y puedo hacer lo mismo que un hombre, pero también se ha perdido ciertos respetos y ciertos valores. No, pues somos más mujeres y valemos más las mujeres que los hombres. Hola, ¿cómo están? Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles en Voces de la Democracia. Hoy, ya se dieron cuenta, vamos a hablar sobre la evolución de la equidad de género en México. Hemos presentado con algunos de los ciudadanos que aceptaron responder a nuestras preguntas claroscuros. En efecto, los números nos dicen que en México todavía persiste y está muy arraigado un prejuicio que nos impide vernos como personas iguales, como sujetos que tenemos los mismos derechos, como personas iguales en dignidad. Yo les voy a presentar a nuestros invitados para poder analizar esta mañana de dónde venimos. Si usted se dio cuenta, las respuestas son distintas de personas mayores a personas más jóvenes. ¿De dónde venimos? ¿Qué esfuerzos individuales y colectivos hemos logrado? ¿Qué ha pasado con nuestro marco jurídico? En donde tenemos, normas de avanzada, pero la realidad y los números nos están diciendo otra cosa. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Sara Lovera, bienvenida. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Sara Lovera, periodista y militante feminista, consultora de medios y docente en materia de género. Gracias, Sara. Siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente. Francesca Gargallo, ella es escritora, poeta y militante feminista, secretaria general de la Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América. Francesca, es un placer. Gracias por invitarme. Ricardo, maravilloso que estés aquí. Ricardo Ruiz Carbonell, una voz autorizada en este tema. Él es consultor en derechos humanos y género. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Antes que nada, ¿cómo califican, cómo observan la percepción de nuestros ciudadanos entrevistados en materia de equidad de género? ¿Cómo vamos de acuerdo a lo que nos respondieron en esta materia? Y para luego pasar a nuestro pasado, para revisar de dónde venimos. Sara, ¿cómo lo viste tú? Bueno, yo creo personalmente que hay un cambio interesante en la percepción de lo que somos los hombres y las mujeres. Hay algunas académicas que dicen que sí hay un cambio cultural, que es muy lento. Pero que está. Dicen, que se han movido. Bueno, las mujeres ingresaron a la vida pública de manera masiva en los últimos 30 años más o menos, y eso ha significado cambios en las relaciones de todos los días cotidianas. En muchos sitios, a querer o no, se está percibiendo de otra manera. No quiere decir que eso signifique ni igualdad ni justicia. De acuerdo, qué bueno que lo subrayas, pero la percepción sí está cambiando. ¿Tú cómo lo viste, Ricardo? Pues efectivamente, como dice Sara, hay un pequeño avance, pero sí que es cierto que, como yo siempre comento, estamos avanzando en leyes, estamos avanzando en políticas públicas, pero yo creo que la gran asignatura pendiente para la sociedad, no únicamente la mexicana, yo creo que prácticamente la de todo el planeta, es precisamente cambiar la mentalidad de la gente. Cuando efectivamente sigan habiendo atisbos que de alguna otra forma potencian o reafirman esa reproducción de los roles, de los estereotipos, que por supuesto marcan desigualdades, pues yo pienso que es el gran logro a conseguir.
¿Tú observaste, Francesca, en nuestras respuestas algún cambio en estos estereotipos y prejuicios de los que habla Ricardo? Una pequeñísima que me dio un poco de risa. Como siempre son las mujeres las que defienden a los hombres, porque las mujeres fuimos educadas para ser el agente defensor del sistema que beneficia a quienes nos oprimen. Entonces la mujer, la única mujer que ustedes entrevistaron, dice, es que ellos también tienen derecho, como si nosotros se los hubiéramos quitado. Ese también es un cambio. Antes existían solo los hombres, las mujeres éramos invisibles. Ahora finalmente son solo el 50% de la humanidad. Era hora, ¿no?, que empezáramos a ver que son solo la mitad, no son nada más, pero tampoco nada menos. Muy bien, vamos a ir a nuestro primer reportaje. Vamos a analizar de dónde estamos partiendo para poder muy brevemente detenernos en algunos pasajes históricos que nos hablan de verdaderos esfuerzos individuales y colectivos para hacer de este país un lugar más justo. Vamos al reportaje y regresamos. Voces de la democracia. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer están ganando terreno en todo el mundo. Son más las jefas de Estado o de gobierno que nunca antes, y hay una mayor proporción de mujeres que ocupan cargos de ministro en los gobiernos. Las mujeres ejercen cada vez más influencia en el mundo de los negocios. Son más las niñas que asisten a la escuela y que crecen con un mejor nivel de salud y en mejores condiciones de realizar su potencial. Estas palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aunque no describen la realidad de todas las mujeres del mundo, resumen en sí mismas una lucha de siglos, ya que la evolución histórica de la equidad entre hombres y mujeres es tan antigua como las sociedades. En nuestro país, durante siglos, las mujeres han luchado para que, a pesar de las diferencias biológicas evidentes que nos distinguen a ambos sexos, se reconozca la equidad jurídica, social, política y familiar entre hombres y mujeres. Los resultados de esta batalla han dado sin lugar a dudas frutos, no solo socialmente, sino también a nivel oficial, gracias a diferentes reformas, ajustes y modificaciones legislativas, así como a la firma y adhesión de tratados internacionales. El Estado mexicano ha adquirido en los últimos años la obligación de fomentar, promover e instaurar la equidad entre los dos sexos. Y es verdad, hoy nuestra sociedad es más equitativa al respecto, pero no lo suficiente. En México, como en el mundo, subsisten ideas y prácticas, incluso leyes, que fomentan y favorecen la discriminación por razones de género. Y aunque a algunos nos parezca imposible en pleno siglo XXI, en muchos ámbitos de nuestra sociedad se mantiene la disparidad entre ambos sexos y las mujeres continúan recibiendo un trato social, laboral y político inferior al de los hombres. El reconocimiento de la igualdad de género como elemento fundamental para lograr el desarrollo en todos los niveles es indiscutible. La exclusión de la mujer supone desperdiciar la mitad del talento de nuestro país. Voces de la democracia. Le platico que la mesa se está poniendo muy interesante. Más adelante, de verdad, y no se me va a pasar, estábamos hablando, bueno, ¿por qué en Brasil sí, Argentina, Chile, en Alemania, en Gran Bretaña hay mujeres tomando decisiones y decisiones fuertes, y aquí en México todavía el tema nos pone muy nerviosos? ¿Por qué? Lo vamos a analizar. Déjenme abrir con el pasado, de dónde venimos, si no entendemos si hemos avanzado o no. En su encuesta nacional sobre discriminación nacional, resultados sobre mujeres, CONAPRED 2010, abre así: México se construyó a partir de decisiones tomadas fundamentalmente por varones, lo que dio como resultado que, con o sin intención, tengamos un país pensado
para hombres en el ámbito educativo, económico, religioso, social y político. ¿Qué significa todavía hoy y en el pasado? ¿Qué le ha significado a millones de mujeres un país pensado y hecho por hombres? Sara. Bueno, yo me muevo en la contradicción, porque fui formada por una mujer comunista que sabía el significado de que en 1834 estuviera abierta la escuela de enfermería y las normales, donde iban las profesoras a estudiar. Y hay hechos históricos en el proceso de la nación que no se explican sin la participación de estas mujeres que fueron a la escuela. ¿Tu mamá sabía eso? Mi mamá sabía eso, pero sabía mi abuela que era del siglo pasado, del siglo antepasado, fue profesora rural, cuando tú puedes tener el perjuicio de que nadie se movía en este país y todo era ruralidad y mujeres adentro de su casa. Creo que estamos, gracias al feminismo, hay todavía pendientes muchas cosas, pero se ha hecho una revisión histórica. ¿Cómo contribuyeron? Yo creo que las mujeres contribuyeron. El tema de la discusión de la condesa Calderón de la Barca, cuando llega y dice estas mujeres que han hecho una república, que se ha modificado un país, que se ha separado del Reino de España y que ha hecho una serie de guerras, porque estas mujeres están con los niños solamente en el parque. Y luego tú ves que esas mujeres escribían en el mundo de lo público. Francesca ha hecho una excelente investigación para América Latina que yo encontré, entre ella y otra autora, el tema de que en 1805 las mujeres estaban escribiendo en el primer periódico masivo de este país. Abrimos el tema. Ricardo, Francesca, ¿de dónde venimos para poder entender si hay cambios, Francesca? Venimos de... Mira, las leyes han hecho a este país, yo digo más bien, los hombres han logrado esconder a través de las leyes en ocasiones, pero sobre todo a través de los libros de historia, de la importancia que le dan en los periódicos a las mujeres y todo eso, los hombres han logrado esconder lo que las mujeres hacían, ¿no? Esconder, por ejemplo, que una Leona Vicario fue no solo una mujer capaz de responderle a un presidente de la República diciéndole que no tenía derecho a decir lo que decía y que las mujeres en México no participaban en política por amor, sino por decisiones propias, eso lo dijo Leona Vicario, sino también fue la primera periodista de investigación, ella iba al campo de batalla y era una reportera de guerra. Entonces, pero no aparece tan claramente en los libros, ¿no? No, por supuesto que no, y ella es apenas una de las poquísimas que aparece. Todo lo demás es escondido, y se esconde a través también de actos legales. Por ejemplo, las más de 4,000 mujeres que participaron en la Revolución Mexicana con grados de suboficialas y de oficialas, pero con grados, sargentas, capitanas, tenientas, coronelas, y todas las mujeres que ellas comandaban y que usaban falda, caballo y armas, esas mujeres fueron borradas en marzo de 1916 de los registros del Ministerio de Guerra. ¿Por qué? En nuestra memoria está Villa, Zapata, Carranza, claro. Pero no Leona Vicario sí, pero de otra manera. De otra manera, como casi como la esposa de Quintana Roo, ¿no? O porque se enamoró de Quintana Roo. Ricardo, ¿tú cómo la ves? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Francesca. ¿Qué ocurre? Pues si nos damos cuenta, no es ni más ni menos un poco el efecto de la Revolución Francesa. Lo que le pasó a Louis de Gaulle en un primer momento tuvo la consecuencia más tarde en prácticamente todos los países y entre ellos, por supuesto, aquí en México. El hecho que de Gaulle quisiera de alguna otra forma propiciar la igualdad entre mujeres y hombres en Francia le supuso que la decapitase no únicamente a ella, sino a otras mujeres formadas, autoras teatrales, líderes activas en todos los sentidos, mujeres que ya provenían de los primeros feminismos. ¿Qué ocurre? Que eso que ocurre en 1789 y que unos años más tarde le cuesta la vida a de Gaulle y a un grupo de mujeres, pues tiene un significado que ha ido con el tiempo acrecentándose. También un poco retomando lo que platicaba Francesca, ¿qué ocurre? No nos engañemos, las leyes han sido siempre hechas por hombres. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que se volcaba el pensamiento, la forma de entender la sociedad por parte de ellos. La cultura machista estaba totalmente presente en todas las leyes. Si nos vamos a un análisis, no únicamente en México, en gran parte a lo mejor de países europeos, ¿qué es lo que ocurría?
hablábamos de la patria potestad como derecho que padres e hijos tienen padres tienen con relación a los hijos. ¿Qué ocurría? Hasta los años 80, en países totalmente occidentalizados, la patria potestad era única y exclusivamente otorgada al padre varón. ¿Qué ocurría? Única y exclusivamente en los supuestos en los cuales había, digámoslo así, una situación muy gravosa por el padre, un alcoholismo muy grave, una situación que así lo ameritase, era la madre. ¿Qué ocurría? ¿Cómo es posible que hasta los años 70, para trabajar una mujer casada, tenía que obtener el consentimiento expreso por parte de su marido? Y eso que era, ni más ni menos, el reflejo de las leyes que, insisto, pues estaban hechas por los hombres y que era única y exclusivamente lo que ellos consideraban. Por supuesto, ese androcentrismo estuvo presente en las leyes y tuvo impacto pues prácticamente en todos los órdenes. Calladita te ves más bonita, tú nada más sirves para lavar los platos, ¿para qué invertimos en educación si te vas a casar, mijita? Son prejuicios que vienen de antaño, pero ha habido, sin ninguna duda, esfuerzos individuales y colectivos, públicos y privados muy importantes. Permítanme presentarles ahora una cronología para platicar con los invitados. Son algunos aspectos porque esta hora se nos está yendo volando y la verdad es que es un tema importante para México en el tema de derechos. Miguel, si eres tan amable, vamos con nuestra cronología. 1905. Surge la Sociedad Protectora de la Mujer con sede en la Ciudad de México. Es la primera organización que bajo el término feminismo, aunque me aclaran aquí nuestros invitados, ya desde el siglo XIX se hablaba en ese término, recién incorporado al vocabulario mexicano, promueve la idea intelectual y la vinculación entre sus afiliadas. Me salto a 1910 y aquí voy a abrir un poquito el espacio para nuestros comentaristas. Las mujeres en la Revolución Mexicana, su papel, porque fue fundamental, Francesca. Su papel fue fundamental desde muchísimos aspectos. Habían sido acompañantes de las ideas liberales contra la reelección, habían dirigido algunos grupos de antirreeleccionista antes del estallido de la revolución, participan armadas, se organizan dentro de los ejércitos existentes. Dolores Jiménez y Muro es la mujer que junto con Zapata escribe el prólogo al Plan de Ayala, son maestras, son intelectuales. No solo, son intelectuales y muchas otras cosas, porque las intelectuales no determinan una sociedad, somos un puñado, no somos nada. Somos, sin embargo, las personas que podemos reconocer que la sociedad hace. Y esas mujeres hacían eso, porque había enfermeras, porque había soldadas de a pie, 4,000 soldadas de a pie que con sus faldas y sus armas participaron de diversos batallones. Y después hubo toda aquella masa importantísima de mujeres que se movieron, moviendo información, moviendo cuidados, en una economía del cuidado fundamental para que la Revolución Mexicana triunfara, y no triunfaron en cambio un ejército súper bien organizado, ¿sí?, que no tenía masas detrás. A ver, Francesca, cuando tenemos, por ejemplo, una imagen del cine mexicano, la voy a poner rápidamente en la mesa, porque yo creo que hemos visto todos esa película, Enamorada. Ahí vemos a María Félix que se enamora de este gallardo Pedro Armendáriz, que es un súper generalazo de la revolución. Y la vemos como soldadera. Cuando tenemos esta imagen de la participación femenina, nos quedamos quizás solo con ello, no nos damos cuenta que el papel de la mujer fue un abanico mucho más amplio. ¿Estoy en lo correcto, Sara? Sí, porque yo sumaría lo que ha dicho Francesca, las masas de mujeres maestras que se organizan en los pueblos. Ahora han aparecido algunas biografías, estaba yo leyendo el otro día un asunto de cómo una profesora en medio de las balas de la revolución no dejaba de ir a la escuela. Cuenta su vida, el investigador iba a buscar otra cosa y encontró esta maravillosa mujer. Hay un tejido que ellas sostienen, importantísimo, son las que alimentan a los ejércitos, que tampoco es como la soldadera que va con su Juan, esta vulgaridad, ¿no? Sino que alimentan a los ejércitos, sirven de espías. Espías, correos, intelectuales, maestras, enfermeras. Sí. Hablando de la señora que mencionaste, de Dolores Jiménez y Muro, ella hace el primer documento de Tacubaya, es decir, es una intelectual. ¿Pero por qué la toco? Como Juana Gutiérrez de Mendoza, porque luego se van con el zapatismo a las bases, a alfabetizar.
De hecho, Dolores Jiménez y Muro ayuda a que las ideas de Zapata se organicen. Hubo un premio, los primeros años de la Revolución, que se llamaba Dolores Jiménez y Muro, reconociendo que había sido la amanuense para construir no la introducción, sino el plan de Ayala, ¿no? Es importante eso, porque cuando pensemos Imagínate. en la Revolución Mexicana, por ejemplo, ya no pensemos solamente en nuestros héroes varones, seamos capaces de abrir el abanico. Me voy sobre otros temas porque voy a abordar un asunto muy importante. 1916 y los encuentros feministas, Francesca, Ricardo, Sara, ¿por qué fueron tan importantes y por qué este año es clave? Bueno, primero que todo porque fueron socialistas. Fueron hechos en un estado socialista que era Yucatán, donde se organizaron y llegaron mujeres de todo el país, que se atrevieron a tocar temas como la libre sexualidad de las mujeres. Las mujeres tenemos tanto deseo como los hombres, se dijo en 1916 en México, ¿sí? Tenemos tanto deseo como los hombres. Entonces, difícil de imaginar. Sí, 1916 en México. Se dijo que teníamos derecho entonces a una sexualidad con la posibilidad de no quedar embarazada. Claro, los métodos de la época quizás no correspondían exactamente a la economía de las mujeres, y dar laxantes a mujeres que se morían de hambre quizás no era lo ideal, pero sí estaban ya pensando el derecho a la anticoncepción, ¿sí? Eran mujeres que además participaban en política, participaron en ellas la secretaria de Carranza, ¿sí? Que además fue una feminista muy reconocida y que, a pesar de que llevó en 1917 una propuesta para el voto de las mujeres en México, fue rechazada con la excusa más brutal del mundo. A las mujeres no les interesa participar en política. Extrañamente, sin embargo, fueron 14 las que llevaron la propuesta del voto de las mujeres. Si alguien insiste 14 veces, ¿acaso es que no les interesa? Todo eso se preparó en 1916, todo eso se fraguó, se vio en una ciudad que ya tenía 8 concejalas, ¿sí? Donde se dieron las primeras abogadas del país, y donde 40 años antes se había hecho la primera revista feminista, que se llamaba La Siempre Viva, que era una revista de escritoras, exactamente como lo es Sara, como lo soy yo, ¿sí? Las escritoras pensamos, escribimos y sobre todo actuamos entre mujeres. Somos las mujeres las que leemos las mujeres. Muy bien, continúo. Y vamos a seguir avanzando en los pasos. 1917, la recién promulgada Constitución establece en el artículo 123 igualdad de derechos, Ricardo, y salarios para hombres y mujeres. Es un tema clave que vamos a detenernos un poco más adelante en el programa. Vamos a revisar violencia, vamos a revisar el ámbito político y el ámbito laboral. Nos vamos a 1955 y aquí, ya lo adelantó Francesca, las mujeres votan por primera vez en los comicios de julio. Sara. Sí, yo creo que había habido un larguísimo proceso que no nos da la hora no de la demanda del voto, sí. Las 14 veces del 17, pero las 17,000 peticiones en el siglo XIX. Y esas de las ¿no? que están publicadas y Son demás, las que están hay otras publicadas, la discusión de si estaban o no en política, la creación de un partido feminista, del que se habla poco, que fue en esos años de la revolución que surgió justo en los partidos socialistas del sureste. Bueno, yo creo que el 55 fue muy importante porque creían que no irían las mujeres fueron a votar. ¿Qué tal, no fueron ahí las primeras, creo que hubo una o dos diputadas, mucho menos senadoras, no hubo senadoras en ese momento, pero las mujeres empezaron a sentir, tenían la sensación de que podían participar en política. ¿Por qué digo la sensación? Porque hay una propaganda en el partido oficial, ya se le podía llamar entonces así al PRI, en que ahí estaban como los derechos consagrados. Quizá el tema del voto hizo que se escondieran todos los otros derechos y no se modificaran las leyes como se esperaba, ni tuvieran una gran importancia estas mujeres que votaron. Entonces fue muy importante el voto como cultura nacional, de que las mujeres tenían la sensación de dos cosas, de poder participar y de tener derechos. Mucho tiempo en este país no se discutieron los derechos de las mujeres, porque se pensaba que ahí estaban. Sí, ni siquiera era tema. Que también fue parte de que hubo una revolución, que en el resto de América Latina no hubo una revolución. Hemos hablado del tema importantísimo del avance jurídico.
En 1955, Amalia González es designada subsecretaria de Asuntos Culturales de la Secretaría de Educación Pública. Le menciono este dato pues por la primera mujer en gabinete. Pero en 1961, María Cristina Salmorán es nombrada primera ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ricardo, aquí me quiero detener porque tantos años después, mire, estoy hablando de 1961, hoy 2014, precisamente, otra ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, y la menciono particularmente, además de la ministra Luna Ramos, están empujando el tema del protocolo para justicia de las mujeres, pero con el tema de la equidad, justicia con equidad. Es muy importante, no hay que olvidar que en este caso ambas ministras han impulsado efectivamente ese protocolo. ¿Por qué? Pues porque también hay una confusión. Muchas veces cuando se habla de juzgar con perspectiva de género, lamentablemente para gran parte de la sociedad entiende que única y exclusivamente es incorporar un lenguaje incluyente. Eso no es cierto, es uno de los componentes efectivamente para llevar a cabo un análisis jurisprudencial que efectivamente contemple la perspectiva de género. ¿Qué ocurre también? Hay que ver que México dispone el día de hoy con instrumentos internacionales, con unas leyes nacionales que México, si alguna cuestión se ha destacado, ha sido precisamente por la firme ratificación de muchas convenciones. Desde la primera de ellas en el año 79, la Convención de CEDAW, en 2 años más tarde la firmó, la ratificó, y eso es de obligado cumplimiento. Es un tratado que México está totalmente obligado y se tiene en derecho. ¿Qué ocurre? También ha habido otra confusión en este sentido, es que muchas veces se considera que perspectiva de género es, digámoslo así, antes las leyes estaban hechas única y exclusivamente para hombres, los derechos eran para los hombres y los límites o los bloqueos eran para las mujeres. Muchas veces se confunde esa situación y lo que se piensa es que ahora incorporamos a las mujeres dentro, digámoslo así, del contexto de lo legal, sin ninguna situación más. Eso no es decir, agregar el componente mujer única y exclusivamente sin incorporar la perspectiva de género y hacer un análisis exhaustivo de cuáles han sido las situaciones, nunca nos va a llevar efectivamente a poder decir que estamos juzgando con perspectiva de género. Yo creo que los avances que en este caso el Tribunal Electoral está haciendo son sumamente positivos. Se ha considerado ya el hecho no únicamente en el campo político, en general, con respecto a la igualdad entre mujeres y hombres en muchos campos, pero la realidad es distinta. La realidad es que juzgamos con perspectiva de género, pero en muchas ocasiones no vemos el pasado, no vemos la falta de oportunidades, y eso se tiene que contemplar efectivamente para... Los propios juzgadores tienen puestos sus lentes, y entonces no juzgan con perspectiva de género. Vamos a aclarar ahorita el concepto. Rápidamente continúo. Griselda Álvarez se convierte en la primera gobernadora de México en 1979. En 1989 se confirman las primeras agencias especializadas en delitos sexuales, un tema que vamos a abordar, de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Un año después se reforma el Código Penal del Distrito Federal y tenemos también avances en materia federal. En 1997, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos adiciona para establecer la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. En fin, trato de mostrarle con mucha prisa algunos esfuerzos públicos y privados, colectivos e individuales para que las cosas mejoren en este país. Para llegar, voy a ponerlo de esta manera, primerísimo que nada, aclarar qué significa y cuándo entró en este país el concepto de equidad de género. Francesca Zahara. Yo creo que es un debate lo que hay sobre la equidad, justicia u otra cosa, porque no es una cuestión entre igualdad, equidad, tenemos derechos iguales, pero simplemente el derecho no es respetado, porque iguales en qué, no lo sabemos, iguales a qué. Equidad es también un término bastante confuso, no muy claro. En nombre de la equidad podríamos, por ejemplo, concebir que una cosa y otra serían equivalentes, ¿no? Hay una confusión entre equidad y equivalencia de derechos. La verdad es que no hay equidad, que por un mismo derecho una mujer es castigada con penas mucho más altas que un hombre, ¿no? Pensemos sobre todo en los derechos, en los delitos de carácter domésticos que conllevan la muerte, por ejemplo, ¿no? El asesinato de una pareja por parte de una mujer es castigada con un 40 o un 50% más de pena que por un hombre, que en cambio siempre puede alegar a cosas que no son nada equitativas, como por ejemplo, que estos seres humanos tan racionales que son los hombres siempre pierden la razón. ¿Qué es eso? ¿Por qué son siempre ellos los que pierden la razón?
No que son Kant y Hegel y la racionalidad con patas, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una racionalidad que la ley reconoce que se puede perder siempre y cuando la muerta sea una mujer? Entonces, esto del concepto de equidad todavía, Sara, nos cuesta trabajo entenderlo a cabalidad. Sí, se popularizó, hubo una gran discusión, hay un debate en el sentido de que ya desapareció. Naciones Unidas está hablando y todos los documentos de la actualidad, por decir, de esta administración, no habla de equidad, habla de igualdad entre hombres y mujeres. Para ponerlo muy claro, el eslogan ahora del Instituto Nacional de las Mujeres dice hombres y mujeres, igualdad, ni más ni menos. O sea, ni más ni menos, pero habla de igualdad. Creo que la discriminación de las mujeres en este país no se ha resuelto. Yo te contaba el otro día que me parece que el fracaso de la política pública es que no ha bajado el número de mujeres asesinadas, ni las relaciones violentas entre los hombres y las mujeres en su vida diaria y en su vida de relación y en su vida laboral. Creo que más allá del concepto, y lo decía muy bien el abogado, el tema de que no cambia la mentalidad es un tema que tiene que ver con la educación, que ahora vimos que no sirve para nada, con los medios de comunicación, y con las áreas de control de la sociedad. La iglesia, los partidos políticos y los caciques y el poder fáctico. El poder fáctico. Ricardo, me importa mucho tu opinión sobre la creación de InMujeres. Pues para mí fue un punto de inflexión aquí en México. Es cierto que durante el pasado siglo prácticamente los recursos eran escasísimos. Tú has nombrado ya varios de ellos cuando se crean, pero cuando a 1 de enero del 2001 se promulga el instituto. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma soporta los dos grandes bloques que son efectivamente la violencia contra las mujeres y las desigualdades contra las mujeres. Pero no solamente ha sido ello. Ha generado que al día de hoy, ya desde hace muchos años, todas las entidades federativas disponen de institutos estatales de las mujeres. Se les denominará en algunos casos con otro nombre, pero al fin y al cabo la política es la misma, pero que cada día es mayor el número de municipales, de institutos locales que se están creando también en este sentido. Entonces yo creo que sí que es un gran arma. Estamos hablando del 2001, en ese sentido. Hemos mejorado, ¿por qué? Porque antes, como digo, durante la época de los años 90, únicamente estaban lo que se llamaban las leyes generales para prevenir y asistir a la violencia, que eran unas leyes, digámoslo así, muy light, ni tan siquiera llegaron a estar en los 32 estados. Es cuando empiezan de alguna otra forma, pues como bien comentaba Sara, con las agencias especializadas. Más tarde, en el año 96, es cuando por vez primera se crea en México los dos primeros refugios para mujeres víctimas de la violencia, que los dos provienen de organizaciones de la sociedad civil. El tercero, si es cierto, ya fue, en este caso, por parte del gobierno de la ciudad, pero ese asociacionismo femenino que de alguna otra forma platicaba también Francesca, también empezó a tener efectos muy pálidos, muy nítidos, muy limitados en los 90, pero justo ya en este siglo es cuando podemos decir que empieza una motorización legislativa y ya son varias las leyes. Es decir, México, sin una cuestión podemos decir que estamos bien, es en cuanto a leyes. Otra cuestión es que las leyes sean las correctas y otra cuestión es que las leyes se apliquen tal y como se tienen que existir. Antes de hablar sobre la aplicación de las leyes, ¿tú dirías que jurídicamente, por la firma de tratados internacionales y las leyes que se han aprobado, somos de avanzada para evitar, para prevenir, para castigar la violencia contra las mujeres en este país en materia jurídica? Pues fíjate tú, cuando en el año 2006 México presenta ante el Comité de la CEDAW su 6º informe en la materia, dice dos cuestiones muy importantes. Una va relacionada con lo que dice Sara, que no utilicemos el término de equidad, porque observan que se usa de forma indistinta equidad e igualdad, y ellos son los primeros que aconsejan que México ya vayamos encaminados al uso del concepto de igualdad. Y por otro lado también nos recomienda una cuestión muy importante, y es que reconoce que México tiene una nutrida armonización legislativa, es decir, tiene leyes en este sentido, y al día de hoy pues tenemos leyes de violencia, leyes de trata, leyes de igualdad, leyes de discriminación. Otra cuestión distinta es que sean las correctas. Efectivamente, las leyes, como bien sabemos, pues van cambiando un poco las pautas en función de la mentalidad de la gente y de la propia sociedad. Y de la sanción, es decir, una norma funciona si no hay impunidad. Francesca y Sara, ¿qué nos dice la realidad y los números sobre la violencia contra las mujeres? El problema es exactamente la impunidad, porque en México, entre otros muchos delitos contra las personas, ¿no? Los delitos contra las mujeres, como 50% de esta población, o un poquito más,
son delitos completamente impunes, ¿no? No hemos logrado resolver qué sucedía después de 20 años de organización de madres y mujeres en Ciudad Juárez, apoyadas por periodistas, porque fueron las periodistas y las madres que evidenciaron el caso de los asesinatos de mujeres por ser mujeres, lo que después será llamado feminicidio y legislado como feminicidio, en un trabajo donde también Sara estuvo trabajando fuertemente para llegar a entender qué es el fenómeno del feminicidio, que en México, gracias a las organizaciones de madres y de acompañantes, adquirió un significado distinto. ¿Qué significa? No la muerte violenta de una mujer dentro de su domicilio por una persona que tiene una relación afectiva o la tuvo con ella, sino la muerte de las mujeres por ser mujeres en la calle, en los lugares de trabajo, secuestrada, con fines de trata, con fines de prostitución obligatoria, nada, simplemente ser una mujer, estar saliendo de su escuela y ser raptada por dos tipos, estar esperando el camión y ser raptada por un coche de lo cual nadie vio nada, ser mujer e ir por un estacionamiento vacío y ser agredida, ¿sí? El ser mujer nos pone en riesgo porque la ley no se aplica, ¿sí? Porque no solo el castigo, sino también la reeducación de los hombres no se aplica, de los hombres y de las mujeres, porque mujeres patriarcales hay por todos lados, ¿no? Mujeres que le dan la razón a aquellos que acusan las mujeres, por ejemplo. Mijita, lo hiciste enojar. Es decir, es una paradoja, Sara, efectivamente, Ricardo, México está en avanzada en materia de firma de tratados internacionales y tiene leyes, digamos, muy importantes, pero no se aplica por un lado. ¿Qué nos están diciendo las cifras? Ya nos dice Francesca, el problema es muy grave. ¿Qué tipo de violencia está enfrentando hoy la mujer en México? Yo creo que todos los tipos de violencia. Solo quiero decir, no los tratados internacionales, pero un poco para la opinión pública. Estamos obligados porque nos dicen allá afuera, no. Tenemos una transformación de la Constitución, la más importante que se ha hecho en el sexenio pasado, el artículo 1 de la Constitución y el 2 de la Constitución. Ahí están incorporados ya todo eso, la parafernalia internacional. Es decir, obligados. Exacto, sí, nos dice ahí que nuestra ley constitucional y tratado internacional está en la misma jerarquía. No solo la cosa es que incorporados están ahí la norma, pero la realidad nos está diciendo otra cosa. La realidad está diciendo que estamos en un estado violento, donde hay un sector claramente de mujeres que estamos en la vida pública, que significamos, más o menos, las investigaciones, 1,800 mujeres asesinadas al año, 15,000 denuncias de violación hechas, muchas no pueden hablar, muchas para que hablen de lo que han sufrido, tardan mucho para hacerlo. Y estamos hablando de más o menos 500,000 de mujeres desaparecidas, es de lo que hablan las mujeres de Ciudad Juárez como resumen a nivel nacional, porque estamos viviendo un espacio de violencia patriarcal muy profunda que afecta todas las relaciones sociales, donde las mujeres que valemos menos, somos desechables, somos prescindibles, somos un adorno, pues las sufrimos de manera específica, principalmente en las relaciones de pareja, pero no solo. Una de las últimas investigaciones de la Cámara hablan de que está creciendo mucho más rápido el asesinato de mujeres en espacios públicos que en las relaciones de pareja. O sea, fuera de la casa. Fuera de la casa, porque tiene que ver con el entorno violento. Entonces tenemos impunidad para toda la violencia en este país. En este país la impunidad cobra el derecho, la vida, el desarrollo de hombres, de mujeres, de niños y de niñas. Por eso el tema de trata es tan tremendo, porque forma parte del crimen organizado, ¿no? Las especialistas hablan de los millones de dólares que significa este negocio, ¿no? No hemos volteado a ver cómo el general Cárdenas firmó la primera convención de trata en este país, ¿no? Y estamos con parches, con una ley bastante imperfecta. Incluso la ley es muy imperfecta, no solo no se aplica, sino es muy mala, según las especialistas. Entonces, hay una discordancia entre el discurso, las leyes, incluso los programas. Estamos en el escenario por primera vez
Yo soy feminista hace 40 y tantos años y es la primera vez que yo tengo en la tercera línea estratégica del programa de gobierno el tema de la igualdad de las mujeres. Es la primera vez que tengo enfrente, como decía el abogado, una serie de políticas públicas con dinero. Ahora se ha transparentado que los gobernadores se quedan con el dinero, o los partidos políticos, pero el gobierno federal le está apostando y le ha etiquetado. Es la primera vez. Está obligado y supervisado cada institución pública para que tenga un departamento de género y de promoción de la transversalidad en cada Secretaría de Estado. Me parece que eso no sirve si no tenemos realmente una reforma educativa y una reforma en los medios, que están a debate el día de hoy. En términos de contenido. Un asunto fundamental, porque estamos hablando del programa muy serio que tiene que ver con la violencia. Ricardo, no nos funcionan muchas cosas. ¿Qué sí podría funcionar? Está poniendo en la mesa, Sara, el tema no solo jurídico, de mejorar algunas leyes que son bastante malas, pero sí el asunto de medios, el asunto cultural, el asunto de educación. ¿Por dónde le entramos que sí funciona? Pues aquí hay una cuestión, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sara con respecto a la impunidad, pero también con la invisibilidad. Hay un tema que me llama mucho la atención y es cuando Francesca hablaba ahora precisamente de los feminicidios. Los feminicidios, imaginémonos la invisibilidad que hay de cara a la sociedad, que la propia Real Academia de la Lengua Española lo va a introducir como un concepto el próximo octubre, en su nueva edición. Es decir, hasta ahorita, cuando surge el femicidio, más tarde el feminicidio, era un tema totalmente ausente para la Real Academia. Ricardo, a México le preocupa mucho cómo lo ven desde afuera, siempre le preocupa, es decir, ahí estamos metidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como si les daba cumplir en la materia, es como si fuera una palomita. No. ¿Se sabe fuera de México el tema de asesinatos de mujeres? Sí, por supuesto, el tema de Ciudad Juárez en un primer momento y luego ya en otras partes del país, efectivamente es un tema conocido. La situación de inseguridad que transmite de cara al exterior Ciudad Juárez, por ejemplo, con los asuntos de los feminicidios, son muy importantes y tienen una resonancia muy directa. ¿Qué ocurre también un poco con el tema que estás planteando? Tenemos un grave problema y es la cultura de la denuncia y la visibilidad, efectivamente, de la violencia. Si tenemos que hacer un paralelismo, como bien decía Sara, en cuanto a violencia y en cuanto a trata, es cierto que los años 70 fueron de alguna otra forma los que impulsaron una tímida cultura de la denuncia, pero tenemos la propia Convención CEDAW que curiosamente habla de discriminación, pero no habla de violencia como tal. Pero por otra parte sí que nos habla de dos formas de violencia que son gravosas, que es la trata de mujeres y por otro lado la mutilación genital femenina, es decir, sí que lo está hablando. De alguna otra forma, como autora y especialistas trabajan el tema, puede ser lógico. ¿Por qué? Pues porque en los años 70 prácticamente no había ningún país en el mundo que tuviera una legislación específica en materia de violencia. ¿Qué ocurre con el tema de trata? El tema de trata ha sido la acumulación de todo tipo de violencia. Efectivamente, tú preguntabas hace un momento si qué tipo de violencia. Si en México tenemos todo tipo de violencia, cuando hablamos de trata de mujeres tenemos toditas más la privacidad, que ya es un atentado a los derechos humanos. No nos engañemos, las mujeres víctimas de trata, al margen de todas las situaciones violentas que padecen, están en situación de esclavitud. De hecho, se le conoce al día de hoy como la esclavitud del siglo XXI. ¿Qué ocurre? Que un poco la progresión ha sido distinta. Si ubicamos de alguna otra forma los años 70 y de ahí como punto de inflexión en el tema de violencia contra las mujeres, tenemos que seguir luego más tarde, y ya es este siglo cuando empecemos a hablar de la trata a nivel público. En el año 2000, precisamente en Palermo, se firma una convención del cual se derivan dos protocolos, uno dirigido a personas migrantes y el otro para trata de personas, y ya se hace el énfasis de especialmente para mujeres, niñas y niños. Ese protocolo del 2000 que surge luego o entra en vigor en el 2003, pues ha supuesto un sinfín de situaciones, y entre ellas México, un poco a lo que tú planteabas con relación al impacto. Cuando en el 2003 se habla de ese protocolo, México más tarde, en 27 de noviembre del 2007, promulga una ley ya abrogada, ya totalmente extinta, que era la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que yo siempre digo que era una ley con un sinfín de inconsistencias, de lagunas, pero de alguna otra forma puso encima del tapete lo que era el tema de la trata dentro de un marco legal. Pero lo hizo visible, justo. Luego en el 2002 se hace una nueva ley y fijémonos que estamos hablando del mes de junio del 2012, que ni siquiera han llegado 2 años y ya hay un sinfín de situaciones. ¿Por qué? Pues porque la trata ha sido un delito que ha estado totalmente salvaguardado por un sinfín de agentes,
de personas, de grupos que de alguna otra forma lo han venido haciendo. ¿Qué ocurre? Que visibilizar esa situación que ha sido desde tiempos inmemoriales cuesta mucho. La ley del 2012, como digo, ni tan siquiera lleva 2 años en funcionamiento y ya es objeto de un sinfín de reformas que se van a hacer porque así se requieren. ¿Qué tan importante es hacer visible el problema? ¿Por qué se los digo de esta forma? Cuando vemos a las mujeres musulmanas y el tema del burka, es muy fácil para la sociedad poder ver, no tiene derechos, sí tiene derechos. ¿Qué tan importante es que la sociedad mexicana se dé cuenta, Francesca, que tenemos derechos, o más bien que tenemos en México un problema de millones de mujeres que no tienen derechos, y uno de ellos es a una vida libre de violencia? Yo creo que lo de la visibilidad es un tema fundamental. Las mujeres existimos, y eso está. Hasta nosotras somos 3, con él 4, a nosotras 3 casi, si no estuviéramos sentadas en una mesa de la televisión, nadie nos vería. ¿Sí? Lo que decimos es banal, lo que estudiamos no tiene sentido, y a final de cuentas el feminismo, hoy lo dicen muchísimos, hasta medios y muchas personas comunes, el feminismo es el antónimo del machismo, es el machismo de las mujeres. Y como decía justamente, no es posible que confundamos a tal punto lo producido por las mujeres como lo producido por los hombres. El machismo mata, ¿no? Y el feminismo en cambio libera. Entonces, invisibilizar hasta esta diferencia es muy importante. Ahora, la invisibilidad de la violencia que viven las mujeres a todos los niveles, como dice Sara, porque es en todos y cada uno de los niveles, las periodistas, ¿sí? Se están asesinando hombres y mujeres periodistas en México, pero a las periodistas siempre se las deja como en un entredicho, como si no fueran ellas. Las defensoras de derechos humanos, sobre todo las defensoras de derechos humanos a nivel local, las que no llegan a los periódicos, los que no llegan y que sin embargo son mujeres que desafían violencias fácticas locales, tanto de grupos delincuenciales como de la falta de acceso a una policía que las proteja, ¿sí? El hecho de que cuando vas a denunciar todavía hoy en día te victimizan o te dicen, bueno, pero déjalo ahí, ¿no? En los casos de acoso sexual, que es además un delito invisible, porque nadie es testigo del acoso, porque nadie es tan estúpido como para acosar en público, en los casos de acoso sexual, probarlo es prácticamente imposible y nunca se le cree a las mujeres, ni siquiera se les escucha. Si el tipo te cae mal, entonces le crees a ella. Si el tipo es una gran persona, entonces él es una pobre víctima. Yo creo que cuando hablamos de violencias y de invisibilidad de la violencia, estamos hablando de todos estos pequeños factores que a la mera hora redundan en la dificultad de las mujeres de obtener justicia por el sistema legal y por lo tanto la enorme salida de las mujeres de la búsqueda de soluciones para su vida personal del sistema legal. Hoy en día las mujeres que hacen feminismo y que son cada día más en México, lo hacen desde espacios completamente no legalizados, no creen en lo que dicen los programas universitarios de estudio de género, porque dicen, nos repiten siempre lo mismo, pero nuestra vida no se resuelve, nuestras palabras no son tomadas en consideración. Las artistas en México, las pintoras, las extraordinarias mujeres que están en diversos ámbitos del arte, ¿dónde están? ¿Cuándo se habla de ello? ¿Cuándo hablamos de que la mejor escritora viva de México es una escritora? ¿Cuándo? A ver, ¿sí? Una de las salidas para por lo menos dejarle alguna idea de por dónde podríamos empezar a cambiar. Sara, visibilidad es parte de la solución y hablabas tú de los medios de comunicación. ¿Qué harías, qué recomendarías, qué cambiarías, qué quitarías, qué incluirías en el contenido de los medios para que coadyuven a un cambio en la cultura sobre la discriminación? Yo quiero decir que ese es el leitmotiv de mi existencia en este mundo. Es decir, trabajar con quienes podrían contar, explicar, reflexionar, hacer soluciones. Los
las y los individuos que trabajan en los medios de comunicación, pero no solamente. Yo creo, de veras lo dije hace un momento, aunque sea un tema ríspido, el tema de la educación pública. Sí, el tema de la corrupción de un sindicato nacional, el tema de la falta de responsabilidad de maestros y de maestras en las zonas más pobres de este país, para no mencionar secciones, y no me crucifiquen porque soy muy reaccionaria en eso. Creo que el tema de la educación es fundamental. El tema de las universidades, Francesca lo ha dicho ahora con mucha discreción, pero tenemos problemas en las universidades donde los maestros ejercen presiones sobre sus alumnas, ejercicio de poder, el acoso sexual, el hostigamiento, la violación, la violencia laboral contra las académicas. Ahora tenemos un caso que no vamos a decir aquí, pero que está evidenciando que ahí hay un proceso donde la reeducación de los hombres no solamente es a través de nuestro discurso feminista. Tenemos que hacer una transformación, si queremos, en el modelo educativo y en el discurso educativo. Tendríamos que reeducar al 80%, 70% de maestras, que tienen cuerpo de mujeres, pero que yo no me atrevería a decir que son patriarcales, pero probablemente sí, pero son responsables de que los niños y las niñas. ¿Y qué han hecho algunas de las instituciones? Reeducar. Tu salida, tu conclusión, Ricardo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Sara. Aquí hay una cuestión. Yo pienso que a la sociedad en su conjunto hay que educarla, ¿no? Pero yo siempre pienso que hay como 4 agentes, digámoslo así, que de alguna otra forma pueden explayar mucho más y se pueden involucrar y pueden ser unos agentes catalizadores excelentes. ¿Quiénes son? El personal educativo, el personal que trabaja en instancias judiciales, en instancias sociales y por supuesto también en medios de comunicación. De alguna otra forma ellos pueden también deteriorar. ¿Qué ocurre en otro tema? Reeducar a los hombres que generan violencia. Ahí tenemos una cuestión que para mí es un triángulo que yo creo que prácticamente van conexos, que es políticas públicas, leyes, cambio de mentalidad. Si nos damos cuenta y hacemos una evolución en el caso concreto de México, cuando empiezan a surgir, que fue por parte de una asociación civil en el año 93, el trabajar con esos hombres agresores que ellos debían de voluntariamente reconocer que tal y lo eran, no, pues como no tuvieron fondos por parte del gobierno ni tuvieron ningún tipo de apoyo, duró poquísimo. En el 97 empieza nuevamente una organización civil que ya no existe actualmente como tal, sí que luego se bifurcaron sus miembros y ahora son de distintas organizaciones, pero mientras tanto dejamos pasar desde el 97 hasta el 2007, cuando en 1 de febrero se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es cuando en la ley se contempla la ya no voluntariedad, sino la obligación de que esos hombres se sometan a tratamientos de reeducación. Eso ha sido un gran avance. ¿Por qué? Pues porque antes lo estábamos dejando a libre albedrío y prácticamente el 95% de los hombres no reconocen su violencia ni que ellos la ejercen. Entonces, cuando ya antes era mínimo el caso de hombres que trabajaban, iban a este tipo de dispositivos o de recursos, ahora ya la ley lo implica. ¿Qué ocurre? Yo en algunas ocasiones, en algunas conferencias en otros estados de la República, han habido personas que dicen que en sus leyes generales de acceso, que al día de hoy ya contamos en todas las entidades federativas y en el distrito, ellos dicen que efectivamente se contempla en su ley la obligación que tienen esos hombres agresores de someterse a ese tipo de tratamiento, pero luego a lo mejor en ese estado no tienen servicios especializados para llevar a cabo ese trabajo. Entonces, claro, ocurre que tenemos la ley, pero no tenemos la política. Y mientras tanto estamos dejando en que la mente de los gentes... Falta esa pata. Para ti, Francesca, en tu cierre, ¿por dónde subrayas para poder hacer de México un país más justo? Yo tendencialmente soy una persona que no cree en instituciones como los participantes reales del cambio. Siempre asumen lo que la sociedad le obliga a asumir, por lo tanto cierran de alguna manera un círculo. Yo creo muchísimo en la autoorganización de mujeres, en las mujeres que en este momento están hasta pensando en la autodefensa, en la necesidad absoluta de que las mujeres tengamos acceso a la legítima defensa frente a nuestros violadores y que no haya una acusación mayor a las mujeres que se defienden porque
son activas. Las mujeres sí somos activas. Estamos actuando en todos los aspectos y en todos los lugares de la sociedad. Estamos trabajando desde la prensa, obviamente, y el caso del ejemplo de Sara es enorme. El esfuerzo que ella ha hecho para que en este país haya una prensa feminista es algo que algún día reconoceremos con toda su importancia, a pesar de que muchas veces nos hemos peleado, obviamente. ¿Sí? Pero bueno, en la prensa, lo que es el teatro en México, el teatro autónomo mexicano, es una maravilla, los temas que se están tratando, las mujeres que están yendo a aprender boxeo y a golpear. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque se nos ha dicho que nos debíamos de defendernos, que había alguien que nos defendiera, y ese alguien nos ha fallado siempre. En este momento yo creo que lo que es importantísimo es la sociedad de mujeres con todas sus diferencias, el reconocimiento de que el odio a las mujeres va acompañado de racismo, porque cuanto más pobre es una mujer y cuanto menos pertenezca a esa imagen de mujer culta que generalmente corresponde con la imagen eurodescendiente, ¿no? Pero bueno, finalmente, esta imagen es la imagen de la mujer que tiene derecho y las otras no. Pues las mujeres, por lo menos en la mayoría de los pueblos indígenas con los cuales yo he podido dialogar, las he visto autoorganizarse y les importa un pepino llegar o no llegar a una institución de Estado, se organizan dentro de sus comunidades, ¿no? Después quieren que rescaten esta organización, por supuesto, pero es un rescate. En este momento las mujeres están actuando. Muy bien, pues llegamos al final del programa. Sí me gustaría cerrar con una muy particular y personal reflexión. El saber que en este país, en este momento, millones de mujeres son víctimas de un salario injusto, de acoso laboral, de acoso sexual, de violencia intrafamiliar, de violencia en la calle. No es un tema que le afecte solo a las mujeres, nos afecta a todos porque estamos todos conectados y relacionados. Esa mujer es la pareja, es la esposa de alguien y que llegue a su casa con esa realidad le afecta a esa pareja y a sus hijos y a sus esposos y a sus madres, etcétera. Todos somos una sociedad. Si un pedazo de la sociedad sufre, nos lastima a todos. Les agradezco mucho su presencia. A ti, muchísimas gracias. Sara Lovera, periodista y militante feminista, consultora de medios y docente en género. Gracias, Sara. Siempre nos quedamos picadas, damos un programa. Sí, gracias. Francesca Gargallo, escritora, poeta y militante feminista, secretaria general de la Sociedad de Estudios Culturales de Nuestra América. Francesca, qué placer. Muchas gracias. Bienvenido, gracias Ricardo Ruiz Carbonell, bienvenido, de verdad esta mesa fue extraordinaria también por tu presencia, consultor en derechos humanos y de género, docente Ricardo Ruiz Carbonell. Muchísimas gracias a vosotras, gracias de verdad. Gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias a usted por acompañarnos y hasta la próxima.